En este mes de mayo tomamos el tema del acompañamiento, a juicios como tema central de trabajo. Estuvo Mariana Huequiste el jueves pasado y hoy está Carlos Gutiérrez. En esta semana particular, esta semana de mayo, que desde que arrancó la semana va trayendo un acto y una inauguración día tras día bastante impactante para lo que es nuestro país y nuestra tradición. Estuvimos el otro día en la inauguración del Espacio de la Memoria, en la Exesma, y la presidenta decía de una manera como muy contundente, muy firme, la necesidad de que la conquista en términos de derechos humanos sea defendida por el pueblo, ¿no? En ese marco de la Semana de Mayo y en ese marco, ¿no?, de esta convocatoria que la presidenta hace de una manera tan importante a que la política de derechos humanos que este gobierno ha instaurado como parte de las políticas de Estado sea no solo garantizado por un gobierno que sigue, sino además defendido por todos nosotros. En ese marco es que nosotros pensamos y entendemos la tarea del acompañamiento a juicios y particularmente el trabajo que cotidianamente se hace desde el centro en lo que hace al acompañamiento a las víctimas, ¿no? Sería como de la política de Estado, de la política pública, esa práctica cotidiana del uno a uno con las personas en el cotidiano de los días. El Centro Ulloa tiene a cargo el Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos y Querellantes en los juicios de lesa humanidad, entonces tiene no solo la responsabilidad de absorber gran parte de esa tarea en lo que hace a la capital federal y algunas partes de Gran Buenos Aires, sino además de trabajar con el resto de los equipos que hay a nivel nacional en la capacitación y supervisión de la tarea y en la conformación de equipos en aquellos lugares donde no los haya. Tarea que se estuvo haciendo con bastante intensidad el último tiempo. En este momento hay 28 equipos más o menos en el país que hacen esa tarea y por eso también, digamos, tanto la actividad del jueves pasado como esta se va a difundir entre todos los equipos y también se va a enviar parte del material formativo y bibliográfico con el que estamos trabajando y particularmente hoy vamos a trabajar sobre un libro que salió recientemente, ahora Juliana va seguramente a mencionarlo, y que Carlos Gutiérrez es uno de los autores y compiladores. Así que bueno, le damos la bienvenida y le dejo a Juliana Carretera, que es la coordinadora del área de terrorismo de Estado y víctimas de lesa humanidad, para que haga la presentación acá. Bueno, hola a todos, gracias por venir, sobre todo a los que no son ulloas. Bueno, estamos con el doctor Carlos Gutiérrez, es psicólogo psicoanalista, profesor adjunto de la Cátedra de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA y director del proyecto UASID en el tema El testigo en el entramado discursivo de la escena judicial en casos de crímenes de lesa humanidad, derivaciones jurídicas y subjetivas. También cabe destacar que Carlos Gutiérrez se doctoró con la tesis Consecuencias subjetivas de la interpelación frente a las catástrofes sociales, la función performativa del lenguaje en la escena judicial y en el ámbito clínico, tema de relevada pertinencia para el trabajo que llevamos adelante acá en el centro. Bueno, lo dejamos a Carlos a cargo de la mesa. Bueno, gracias. Buenos días. Un verdadero placer estar acá, porque suele decirse como una forma de rigor estas cuestiones, pero nosotros hemos trabajado en este tema y hemos consultado a distintos organismos para obtener información y hemos estado aquí en el Ulloa en otro momento, y encontrar ahora a tantos amigos, compañeros, colegas y compañeros de ruta, incluso en la política, es realmente muy satisfactorio. Bueno, efectivamente dudaba al comienzo de, cuando preparaba esta intervención, a ver qué sesgo darle, si contar la investigación, pero en sentido estricto me parecía mucho más pertinente poder hablar de los ejes de este libro que acabamos de publicar, sin temor a que esto pueda ser considerado campaña publicitaria para la venta del libro,
es en verdad el resultado, uno de los primeros resultados de nuestra investigación en este terreno tan complejo, tan difícil, que es justamente analizar las coordenadas que atraviesan el testimonio de los testigos en los juicios por lesa humanidad. Entonces, creo que lo mejor es hablar del libro en relación a cómo estamos pensando el problema y ofrecer algunas reflexiones. No sé bien cuánto tiempo tendremos, alrededor de 45 minutos, creo, y después podemos hacer un intercambio. Bien. Nuestro libro se llama Destino del testimonio, víctima, autor, silencio. Y hay una composición en la tapa que vamos a ver, que voy a explicar, porque para nosotros tiene mucha importancia esta puerta de entrada. La hemos deliberadamente concebido junto con Valeria González en torno a algo que es sumamente fuerte en este terreno, que es tratar de presentar cómo se relata la historia, en un sentido muy amplio, es decir, de qué modo hay inscripciones culturales, sociales, que permiten justamente hacer historia del desastre, hacer historia de las catástrofes, y esta forma de hacer historia supone múltiples vías, y por supuesto que la forma de historización y de relato en el ámbito jurídico no es una más. El ámbito jurídico es un ámbito por excelencia en el cual esto tiene lugar, en la medida que una situación de catástrofe social tiene entonces en el ámbito privilegiado de la polis, es decir, en la escena jurídica, allí donde se despliega justamente el campo de la ley y la posición de los sujetos frente a la ley, la confrontación de sus actos frente a la ley, tiene en este ámbito entonces un sitio privilegiado de este relato. Queremos entonces hablar de algunas formas de hacer relato que son importantes tener en cuenta para luego avanzar en lo que entendemos está sitiado el testimonio de múltiples maneras. La foto que tenemos en pantalla es la foto del pintor armenio Archil Gorky junto a su madre cerca del año 1915, año en el que se produjo el genocidio armenio a manos de los turcos, y es una foto que supone un documento. La función que tiene esta foto aquí es justamente señalar lo documental de la foto. Y ya este documento, ya sabemos bien, hoy sí no está de más recordarlo, que en sentido estricto el documento nunca es el hecho crudo. El documento supone, lo han destacado varios autores y perfectamente podemos nombrar a Brauman y Sivan, los dos realizadores del documental sobre Eichmann. Hoy vamos a hablar sobre eso y voy a proyectar un fragmento también de eso. Brauman y Sivan dicen la pantalla oculta más de lo que muestra. Y la pantalla supone efectivamente un cuadro, un encuadrar, un seleccionar, y en este sentido ya hay un trabajo, un proceso de aquel que elige el documento y de qué modo presenta el documento. Primera cuestión a situar. Es decir, ya hay un trabajo de interpretación de la realidad, de aquello que sucede como hecho crudo, por aquel que genera el documento en sí mismo. Es una forma de leerlo especialmente por aquello que Archil Gorky produjo ya adulto y en Estados Unidos, y habiendo sobrevivido al genocidio, no su madre precisamente, lo que produce Archil Gorky a partir de esta fotografía, que es ni más ni menos que este cuadro. Un cuadro donde indudablemente la mirada de Archil Gorky ha cambiado radicalmente de esta mirada frontal a la cámara. Tenemos una mirada apesadumbrada, caída, mirando al piso, mirando a la nada. Y las flores del vestido de su madre han desaparecido.
Y Archie-Gorky tiene una flor bastante curiosa porque es por completo ajena a la paleta de colores que puede observarse en el cuadro, ¿no? Es rosa, se advierte, sí, se advierte, es rosa. Las flores del cuadro de su madre han desaparecido. Cuando diseñamos la portada del libro, para nosotros hubiera sido muy interesante poder justamente presentar esto. Es decir, presentar simultáneamente el documento y el relato del documento, el tratamiento del documento, la interpretación del documento, el camino recorrido por Archie-Gorky a partir de esa historia trágica en la que él pierde a su madre en el genocidio armenio, en las marchas de sed y de hambre por el desierto. No pudimos hacerlo. En sí mismo ya eso era una invitación a leer justamente el documento y la marca histórica en términos de interpretación y de recorrido simbólico a partir de ello, y no pudimos hacerlo por cuestión de protección de los derechos de autor. Faltaban 2 o 3 años para que se cumpliera la fecha en la que ya es de dominio público y queríamos sacar el libro antes. Por lo tanto, hemos decidido con Valeria hacer un procesamiento del intervenir en estos dos materiales que aquí estaban en una suerte de secuencia y entrelazarlos de este modo, redoblando la apuesta. Es decir, si lo que queríamos presentar era justamente el documento y la lectura del documento hecho por el artista, aquí, a partir de esta decisión de intervenir y entrecruzar uno y otro, redoblábamos la apuesta en este sentido. Es decir, no hay relato de la historia que no sea ficcional. Y esta ficción está entramada invariablemente con aquello que se ha perdido, radicalmente se ha perdido. Bueno, quizás no siempre, quizás retorne el trauma. Y aquí estamos ante un problema. Justamente si esto debe conservarse o no, y los alcances que la memoria tiene en el uso social, que son indudablemente a veces muy complejos, y esta es la razón por la que hemos distribuido, supongo que alguno ha tenido ocasión de leerlo, el texto Memoria, Víctima y Sujeto, un texto que hemos escrito con Ignacio Lokovich a fines del 2003, a principios del 2004, en abril del 2004 falleció Ignacio, y en ese texto, y hago referencia al momento en que fue escrito porque hay algunas cuestiones ahí de orden político, lectura en relación a la función del Estado, etcétera, que oportunamente Julieta Calmels atacó impiadosamente. Lo digo exageradamente, hay una discusión sumamente interesante en relación al rol del Estado, pero esto es una nota al pie de página muy ajena a lo que estamos diciendo. Ese texto pretendía justamente situar el problema, el serio problema de memoria, verdad y justicia, un sintagma sumamente interesante, y el entrelazamiento de ese sintagma tiene como efecto práctico los juicios que hoy se realizan, indudablemente, pero está también acosado por distintas formas de interpretación que son verdaderamente en algunos casos complejas. Hay operaciones sociales en relación a la víctima, dos en particular que son sumamente complejas. La primera de ellas es la culpabilización de la víctima, esa deplorable costumbre que está al acecho en el campo del sentido común y especialmente en los medios de comunicación. No es necesario hablar demasiado de ello, creo que acordaríamos todos en un rechazo en relación a esa perspectiva, pero quizás no sea tan frecuente encontrar una crítica como la que hemos hecho en ese trabajo a la sacralización de la víctima. Es decir, a otorgarle a la víctima cierta santidad solo por el hecho de haber sido víctima, cuando en verdad de lo que se trata justamente es de conmover ese sitio de víctima, ese sitio de víctima que aparece como destino, y aquí ya estamos en el título de nuestro libro, Los destinos del testimonio, víctima, autor, silencio. En efecto,
encontramos en esas tres figuras, por supuesto que no se agotan allí, en la medida que se trata de posiciones subjetivas y se trata del campo de la singularidad, de ningún modo trataríamos de hacer una suerte de taxonomía, de clasificación en relación a cuáles serían las posiciones subjetivas exclusivas en torno a las cuales esto se resuelve. Se trata de la singularidad y no hay una posición junto a otra, pero estamos teorizando, y teorizar supone justamente entrar en un campo de generalizaciones para situar lo que entendemos en algunos casos sumamente complejo, y es justamente la posición de víctima como destino. La posición de víctima como destino no solo por el lugar al que se arriba a partir de operaciones sociales como la que hemos mencionado, sino también por una posición subjetiva de victimizarse y ubicarse en ese sitio de padecimiento a partir del cual alguien se convierte en algo así como una suerte de acreedor social, tal la excelente expresión de Oscar D'Amore, otro amigo que es bueno recordar aquí, acreedor social, es decir, el otro le ha ocasionado un daño y debe ser resarcido, cuando en verdad de lo que se trata es de conmoverlo de esa posición para justamente resituar aquel daño en otro terreno que no sea el de una reivindicación al otro que lo ha dañado. En este sentido es sustancial la operación de memoria, verdad y justicia. Es decir, son tres términos que, anudados en el campo de lo social a partir de los juicios, suponen una suerte de marca a partir de la cual alguien debe escribir su historia, o por lo menos están dadas las condiciones para ello. No va de suyo y no es garantía que la realización de los juicios permita justamente a cada uno de los que atraviesan por ese juicio poder tramitar, en el mejor de los sentidos, aquello por lo que transita hace tanto tiempo y tan dolorosamente. Y aquí es donde entra a jugar entonces la función de lo jurídico, del sistema judicial en este terreno, porque si bien hay que insistir con esta cuestión, celebramos que estos juicios se realicen, sus efectos, sus resultados y las formas en que estos juicios se desenvuelven no necesariamente están en la dirección que más nos interesaría. Entendemos que los procesos judiciales cumplen con la función central en relación a lo que queremos señalar del testimonio, que es darle la palabra al sujeto. Darle la palabra al sujeto para que hable acerca de aquel horror, y insisto, dárselo en un ámbito que no es el de la catarsis, sino el de la descripción de los actos de horror en el campo de la ley, supone efectivamente un salto inmenso, una oportunidad extraordinaria para transitarlo de un modo distinto. Ahora bien, el derecho otorga la palabra bajo ciertas condiciones. Y aquí es sumamente rico a mi criterio poder ubicar lo que dice Derrida en torno al tema de la hospitalidad. La hospitalidad incondicionada y la hospitalidad condicionada. Es decir, la hospitalidad supone recibir al huésped, pero bajo las reglas del anfitrión. El huésped es sobre todo un extranjero, y un extranjero es aquel que habla otra lengua, básicamente otra lengua. Es necesario entonces, para cobijarlo, para alojarlo, para hacerlo doméstico, para hacerlo de la casa, que hable la lengua de la casa. Es decir, que tenga la posibilidad de hablar, pero de hablar en los términos como el anfitrión fija. Y aquí es donde aparecen cuestiones sumamente fuertes en relación a cuáles son las condiciones que fija el anfitrión. Las condiciones que fija el anfitrión pueden ser, sin dudas, posibilitadoras de la palabra, pero pueden ser también restrictivas de la palabra, en la medida en que los procesos judiciales permiten el testimonio en determinadas condiciones, no de cualquier manera. No se le otorga la palabra de modo incondicionado, sino que hay un condicionamiento muy claro que tiene que ver con los mecanismos procesales, en la medida en que alguien habla
de aquello que se le pregunta en una dirección que es la de probar un delito, mirando a los jueces sin poder dirigirse a los acusados, y otra serie de circunstancias que hacen, repito, a circunstancias procesales que son el campo de condicionamiento que el anfitrión fija al huésped. Pero, luego vamos a destacarlo más, subrayo, en este marco, no obstante, se le da la palabra. En esta dirección, querría compartir con ustedes un fragmento del juicio Eichmann. Eichmann fue el organizador logístico del exterminio quizás no, porque no es especialmente visual el efecto, con que veamos a las personas dos líneas para situar justamente el contexto histórico de esto. Eichmann fue el organizador del exterminio, el organizador práctico del exterminio, el censo de la población judía, la reclusión de los guetos, la organización de los trenes hacia los campos de la muerte. No era un alto oficial del Tercer Reich, sino un burócrata brillante, si me permiten la expresión. Un organizador extraordinario en términos prácticos, y por ello fue puesto en ese sitio. Se realiza ese juicio en 1961, secuestrado en Argentina, de modo secreto por el Mossad, es llevado a Israel, se celebra el juicio en Jerusalén, y el juicio se celebra en hebreo. Van a ver ustedes a Eichmann con los auriculares por la traducción simultánea. Este es solo el contexto, porque en verdad no nos interesa Eichmann en este caso, no nos interesa nada de esto, solo para que sepan de dónde está extraído, del documental Un especialista de Brauman y Sivan, y vamos a ver un fragmento de creo que 4 minutos, un interrogatorio que se le hace a un sobreviviente de Auschwitz. numbering
executed, and most of them only get hurt or get buried alive. First, after the shooting, we were ordered to put some earth back on the bodies. Some of them was crying still for help. We put the earth back on the bodies, and then the trucks were emptied of the quicklines. Milyen anonymous notion? Who were the people executed there? They were mostly men and women. Una aclaración que es importante. Este documental fue publicado, su guión, y hay algunas cuestiones subtituladas que no son del todo ricas. Destaco aquí una, porque es importante para lo que luego diré. El testigo allí dice, esencialmente hombres y mujeres capaces de trabajar. Will you please reply to the question, listen to the question carefully, reply to the questions of the judge. Right. Le han hecho una pregunta y ha respondido muy claramente. Esencialmente hombres y mujeres sin edad de trabajar. Sin embargo, la pregunta parece que cojea, parece que no anda bien, no se adapta a lo que se le reclama, es apercibido por el presidente del tribunal, diciéndole que escuche bien la pregunta del fiscal antes de contestar. Es decir, la respuesta absolutamente exacta, impecable que ha dado el testigo, no obstante, no se adapta a lo que allí se le pide. Mr. Gordon, to what nationality did these people belong? Mostly Hungarians. No, were they Jews? Oh, Jews, all Jews. I'm talking about people that are Jews, no exception. Es notorio, ¿no? Es decir, ¿cuál era la nacionalidad de esa gente? La mayoría eran húngaros. ¿Dónde está el error de la respuesta? ¿Qué es lo que motiva el enojo del fiscal para que airadamente diga no? Eran judíos, eran cristianos. Y aclara, eran judíos sin excepción. Introduciendo aquí una precisión respecto de aquello que se le pedía. Pero encontramos que la pregunta contiene una cantidad de prejuicios sumamente peligrosos, porque hablar de la nacionalidad no supone hablar de ser integrante de una nación. El uso que el término nacionalidad tiene, sin duda supone la pertenencia a algún estado determinado, es decir, ser ciudadano de algún estado. Cuando se habla de doble nacionalidad, se habla de esta doble inscripción. Alguien es considerado ciudadano de ambos estados. Ahora bien, plantear la nacionalidad del lado de la religión ya es un problema. Segundo problema, ¿cómo considerar algo del orden de la nacionalidad en 1942, 1943, en el momento del exterminio, cuando ni siquiera existía el Estado de Israel? Es decir, allí entonces hay... ser judío no supone el gentilicio de ningún ciudadano de ninguna parte del mundo. Plantear entonces que se trataba de judíos, de algún modo está en el horizonte de aquel que habla. Y aquel que habla, si bien está siendo, yo diría, prácticamente acosado este testigo, no solo por el presidente del tribunal, sino por el fiscal, sin que entre el testigo y ellos haya ningún tipo de encono y de problema, hay una pertenencia común al mismo pueblo, etc., lo que destaca mucho más esta hostilidad que el testigo recibe, ofrece entonces el testigo la respuesta que se le reclama, que se le exige, una respuesta casi forzada, pero a continuación dice algo sumamente rico. Those Christians who are trying to hide some Jews, they were hanged. Did the SS guards or the SS men guarded you? Tell something why they are treated. Did you hear them talk? The variety of their feelings was quite extensive from one end to another. Some get almost hysterical, some get close to a nervous breakdown, some were just photographing the scene, and some were shooting and killing. No, I asked you, Mr. Gordon, whether you heard them say something about what they are doing. One of the SS men said, "Wer will für das alles bezahlen?"
as I know Pablo myself. La hostilidad sobre el testigo supone incluso una violencia de más amplio alcance. Cuando efectivamente el fiscal le pregunta la nacionalidad y le pregunta luego si eran judíos, es decir, rechazando la respuesta de que eran húngaros, rechazando esa pregunta y tratando de encontrar la nacionalidad del lado de la religión, supone esto, repito, una violencia de amplísimo alcance. Y en sentido estricto, no es distinto y no es una chicana, en absoluto lo es. No se distingue esto que el fiscal dice de la concepción del SS, para quien el judío era judío y no era ciudadano de Alemania ni de ningún otro sitio. Es decir, la elección de los judíos, el retiro de las marcas jurídicas que hacen que un ciudadano sea un ciudadano, es decir, que alguien sea tomado simbólicamente por las coordenadas que un Estado establece para asignarle entidad de ciudadano a alguien, esas marcas no están en estos sujetos, sino que pertenecen a un pueblo y ese pueblo no tiene una inscripción jurídica en ningún Estado. Esta lógica, que es la del SS, es exactamente la misma que presenta allí el fiscal. Es decir, para el testigo se trata de húngaros, no judíos. De allí entonces destaco la palabra esencialmente. ¿Quiénes eran los que morían allí? Esencialmente hombres y mujeres en edad de trabajar. Fíjense la precisión del término y la concepción. Es decir, hay algo esencial allí y que incluso ofrece elementos, datos sumamente importantes. Por ejemplo, se trata de adultos o en todo caso jóvenes, no había niños, porque se trataba de hombres y mujeres en edad de trabajar. Señala también, fíjense la precisión de la respuesta. La precisión de la respuesta que no obstante flaquea, renguea ante lo que el fiscal espera. Hay allí entonces algo que se espera, que el anfitrión decide que el huésped debe decir. Debe hablar la lengua jurídica que se le reclama y todo aquello que dice debe responder puntualmente a lo que se espera en relación a la vía probatoria. Y fíjense que a pesar de semejante hostilidad, el testigo encuentra el modo de decir lo que quiere, porque dice, eran judíos, y luego agrega, los cristianos eran ahorcados cuando ayudaban a los judíos. Agrega un elemento que no tiene que ver, radicalmente, no tiene que ver con la pregunta. Vean entonces cómo, aún en condiciones de hostilidad, y la hospitalidad y la hostilidad tienen una clara, un claro lazo, esto lo ha puesto Benveniste en claro y lo ha tomado Derrida especialmente. Es decir, el huésped es hostil y el huésped debe ser entonces domesticado, debe observar las reglas de la casa. Y las reglas de la casa a veces tienen este cerco, tienen estas formas restrictivas que no obstante fracasan. Esta cuestión es fuerte. No digo que no importan las condiciones de hospitalidad para el testimonio, que da lo mismo una u otra. Por supuesto que esto tiene efectos. Lo que quiero decir es que por más efectos de cercenamiento de la palabra que tenga, la palabra generalmente encuentra los resquicios para hacerse oír. El otro fragmento que quiero presentar ahora es una especie de contrapunto con esto, es algo que ustedes deben conocer, pero en el marco de esto que estamos presentando queremos darle justamente un valor por completo distinto. ¿De qué modo es alojada la palabra de otro testigo, en este caso Jorge Julio López? Predominando un poco todo lo que te dijo, pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, se fue secuestrado y fue llevado al patriotismo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fue llevado al pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia. Ahí sucedió todo el marido, todo. todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí de
Cuatrerismo del Pozo, del Pozo a la Quinta. correcto, de la quinta, si A la yo entendí a la octava. Y de la octava, si yo entendí, a la novena, A a la unidad nueva. la unidad. El día 5 aparecen, eso serían las 11 o 12 de la mañana, no sé por qué hora no tenía. Aparece Patricia del Orto con el marido. Toda tortura, la tortura en un día, junto con nosotros. Nos hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. El marido estaba tirado todo lastimado. Y ella, hasta un mechón de acá la rastra le sacaron con pelo y todo, sangraba por acá, todo deshecho. Al otro, bueno, después la atan haciendo un palenque que le decíamos los secos nosotros, y la tienen atada enfrente donde estábamos nosotros tres. Y el marido estaba tirado en el suelo y iba para Gómez y le decía, levantate, dice, ¿no ves que tú ¿cómo es que le puede decir? Él era el jefe, como lo trataban como el jefe, le daban otro nombre. Que hay tantos muchachos, dice, tu montonero, dice. Y le va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, esté tirado. Y el chocolate estaba así al costado. Y de allá mandaba, no, dale, subí un poco más, dice. Subí a que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice, se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, dice, así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocí, me dice, tú hacete de guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decían, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, que prendela directo de la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? El chocolate, el señor Chocolate. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba otro, y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, está bien lo que usted dice. Primero, Guancho, gringo, Guancho de mierda, gallego, que mierda sos. Decime, señor comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota. Y llegó un tipo gangoso que le hablaba así. A los gritos. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda junta. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí, dice. Mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nene y a mis padres, avisarle dónde estuve, me dice. Y ahí los dejan a los tres un ratito y preparan las cosas. No sé cuánto estuve ahí. Y como a la media hora, sí, yo calculo, lo sacan a roda. Y el gangoso ese le dice, ayer que tuviste en Quilmes así poniendo letrero, Carayá, hijo de puta, la roda, le decían Carayá porque era paraguayo. Agarran y lo sacan, y por él siento como un martillazo y un tiro, sería una pistola con silenciador. Y le siento un tiro y un grito. ¡Ah! Y no habló más nada. Después había unos tipos que me parece que sentía que lo llevaban. Después la sacan a Patricia.
Patricia le gritaba, no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Otro tiro. ¿Usted lo vio eso? ¿Usted lo vio? Y algo observaba, así de costado estaba. A Patricia la pude ver, a que no lo pude ver bien a Roda. Y después sacaron el marido, a Ambrosio Di Marco. Y también Ambrosio Di Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre 2 o 3, lo sacaron a la rostra, lo llevaron. Y otro tiro. Ustedes días que encuentren, si algún día, pónganlo y déjenlo en la nota, a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y ya lo vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Es formidable poder presentar este contraste de lo que vimos en el primer fragmento y lo que vimos en este, porque tenemos aquí el testimonio de una persona mayor, no demasiado instruida, es decir, que no tiene una jerarquía de discurso muy precisa, que incluso habla imitando a las personas que lo torturaron, una dicción no muy clara, imitando incluso un gangoso, olvidándose de algunas cosas, olvidándose de la secuencia de los lugares en los que estuvo secuestrado. Es decir, una cantidad de problemas muy importantes para que alguien testimonie. Y del otro lado tenemos justamente un tribunal, un presidente del tribunal propiciando la palabra todo el tiempo. No hay ninguna interrupción salvo aquellas que hacen posible que siga hablando. Es decir, que el testimonio pueda darse. Esta cuestión indudablemente marca una suerte de hospitalidad de otro orden, y no es que esta forma de hospitalidad sea incondicionada, imposible por otra parte para el propio Derrida. Imposible, sin duda, pero es un modo de concederle la palabra que permite justamente que el testimonio pueda, entre otras cosas, decirle hablo a todos los presentes, porque en verdad debe hablarle al tribunal. Pero allí hay una palabra que desborda las exigencias procesales y ubica la palabra en otro terreno, que es un terreno, insisto, no meramente social, sino especialmente público, con todo el peso que la palabra público tiene. Es decir, el ámbito público, el ámbito de la política, el ámbito de la polis, el ámbito de los ciudadanos. En ese terreno es que se inscribe esta palabra propiciada, insisto, por unas condiciones de hospitalidad que son muy claras del lado de Rosansky. En este sentido, si hay algo que el testigo tiene para decir, más allá de las exigencias procesales, están dadas las condiciones, es decir, es una forma de donarle la palabra que permite justamente tomar distancia del horror y hacer algo con la palabra al modo de Archie Gorky, como hace algo en relación a aquel documento, aquel horror, aquel fragmento de historia que es historizado de un modo que es eminentemente singular. Este es el punto en donde, 5 minutos más, tenía algunas cosas más para decir, trato de decirlas más o menos rápidamente, y que tiene que ver justamente con la posibilidad de que un autor tome el lugar de la víctima. Es decir, la noción de autor es una noción sumamente compleja y está especialmente afectada por el tema de la propiedad e impropiedad de un texto. El sentido común señala que el autor es aquel que ha escrito un libro, recibe cierto prestigio por aquello que escribió, eventualmente recibe dinero por los derechos de autor. Es decir, confundir al autor con el yo, confundir al autor con ese individuo social que tiene una función, es tener una pobre comprensión del autor. Desde el texto de Foucault, especialmente, que es un autor, la noción de autor debe complejizarse por la vía de la dicción. El autor siempre es
propietario de un texto que no le pertenece. Es decir, la autoría está afectada por la propiedad e impropiedad. En este sentido, lo que hay que introducir aquí es la división del testimonio, o mejor dicho, una división entre el testigo y el testimonio. Un autor que ha teorizado muy fuertemente esta cuestión es George Agamben, en Lo que queda de Auschwitz, el archivo y el testigo. Agamben ya introduce allí esa división, el archivo y el testigo. Y en relación al testigo, introduce fuertemente esta división entre lo que se conocía en los campos de exterminio como el musulmán, aquel ser al borde de la muerte por inanición, que funcionaba prácticamente como un autómata y era incluso segregado por los propios prisioneros del campo. El musulmán es puesto en el centro de la cuestión del testigo por Primo Levi, un testigo por excelencia, alguien que tiene 3 obras insoslayables para entender qué es lo que ha pasado en los campos del nazismo. Y Primo Levi dice algo muy curioso, que él no es el verdadero testigo, que el verdadero testigo es el musulmán, es aquel que ha visto a la gorgona, es decir, aquel que ha visto a ese ser mítico que petrificaba, que mataba a las personas con su sola visión. Aquel que ha visto a la gorgona, dice, es el musulmán y es el verdadero testigo, y que él, Primo Levi, testimonia por los verdaderos testigos. Esta figura doble en relación al testimonio es de enorme importancia. Merecería toda una reunión alrededor de esta cuestión. Menciono 2 o 3 cuestiones donde quiero fortalecer esta cuestión de la división del testigo. George Steiner, analizando el Moisés y Aarón de Schoenberg, sitúa este pasaje bíblico cuando Dios le encarga a Moisés una tarea, y le encarga una tarea, la de transmitir, que cuenta la historia del sobreviviente de Auschwitz, el padre de Art, Bladek se llama el padre, y Art Spiegelman lo que hace con esa obra es tratar de saldar algo de la historia con su padre y de esa pesadumbre que ha advertido siempre en su padre respecto de los campos de la muerte y haber sobrevivido en los campos de la muerte, y hace una historieta entonces donde relata justamente esta posibilidad de este pedido que él le hace a su padre de relatarle aquello que ha vivido. Y Art Spiegelman entonces relata la historia de su padre, incluso sometiéndose a algo que nunca sabremos, salvo que Art Spiegelman pueda decir algo al respecto, que el padre, Bladek, cuando le habla a su hijo, siempre lo nombra Archie. Archie es el hijo de Bladek que murió durante el exterminio. Es decir, una y otra vez lo nombra de ese modo, lo que indudablemente supone una suerte de dolor especial para el hijo en la medida en que nunca le dirige la palabra a él, es una forma de decirlo. O quizás fue la condición a partir de la cual Art Spiegelman pudo escuchar a su padre, circunstancia muy poco común. Raquel O'Dara, una especialista ya fallecida en el tema del exterminio, el exterminio en la Segunda Guerra, señalaba muy fuertemente esta cuestión, es decir, cómo los sobrevivientes encontraban un obstáculo severo en la imposibilidad de sus hijos de escuchar sobre este horror. Y efectivamente, los horrores por los que los padres atraviesan no es algo, no cualquiera se hace permeable a semejante palabra. Entonces, la operación que entra en juego aquí, en esta historieta, repito, es una historieta que narra hechos históricos, y es formidable que lo haya hecho bajo la historieta, encuentra también aquí desdoblado al testigo y al testimonio. Se trata finalmente de la división misma del sujeto, es decir, todas estas figuras dobles que permiten situar fuertemente la cuestión de la división del sujeto, en la medida en que no es posible hablar de eso del lado de la autoría, del lado del auténtico testimonio, sino es perdiéndolo.
es decir, historizándolo, es decir, entramándolo, haciéndolo ficción, haciéndolo relato. Es necesario que eso se pierda. A diferencia de este pedido, el sistema procesal lo que exige es el documento del horror. De allí que sea profundamente, en algunos casos, provoca un estrago seguir estrictamente esa vía, la vía de señalar exactamente el campo del horror. Al modo en como George Steiner lo dice en Lenguaje y Silencio, pues esto es lo que ocurrió bajo la bota del Reich. No silencio ni evasión, sino inmenso farfullar de palabras precisas y utilizables. Uno de los horrores peculiares de la era nazi fue que todo lo que ocurría era registrado, catalogado, historiado, archivado. Que las palabras fueron forzadas a que dijeran lo que ninguna boca humana habría debido decir nunca y con las que ningún papel fabricado por el hombre debería haberse manchado jamás. Es nauseabundo y casi intolerable recordar lo que fue hecho y hablado, pero es necesario hacerlo. En las mazmorras de la Gestapo, los estenógrafos, por lo común mujeres, registraban cuidadosamente los ruidos del temor y la agonía arrancados a la voz humana retorcida, incinerada o apaleada. Las torturas y experimentos practicados en seres vivos en Belsen y Mauthausen eran anotados con exactitud. Lo inefable fue hecho palabra una y otra vez durante 12 años. Salir justamente de la actualidad del trauma, trasponer esa actualidad para ubicarse en otro terreno, como, por último, y con esto termino, lo señala en un texto Jorge Hinckley, diciendo, lo traje, me parece que no. Siempre se pierde algo. Siempre se pierde algo. Bueno, si lo encuentro luego, seguramente lo tengo aquí. Aguarden un instante. Es alguien que, prometido a la muerte, persiste después de cumplida la promesa. No sabe que es un muerto, es un inactual, siempre a destiempo, puro deseo irresponsable que se adelanta hasta permitir, sin saber, esta cuestión es fuerte, sin saber, que un nuevo ser se asome a la existencia y a la vez tardío testigo del siempre ausente. Esto es un testigo y esto es un testimonio, y desde aquí puede surgir eventualmente una palabra que haga ficción de aquello que es intolerable. Hasta aquí lo que quería decirles y bueno, podemos agregar algunas cosas en el intercambio.